Llegó la hora y el Mundial de Clubes de la FIFA está a punto de comenzar. El sueño de Infantino está a punto de ver la luz y las expectativas del mundo del fútbol están puestas en este novedoso torneo que aspira a revolucionar el deporte cada 4 años. Los gigantescos estadios estadounidenses ya están listos para acoger a los mejores equipos del planeta. Y hoy, en Memorias del Fútbol, vamos a realizar una predicción de lo que puede ocurrir en la primera gran Copa Mundial de Clubes de la historia. Antes de nada, vamos a explicar rápidamente el formato de este nuevo torneo, que se disputará del 15 de junio al 14 de julio en Estados Unidos. Participan 32 clubes, y aunque muchos lamentan las ausencias de equipos como Liverpool o Barcelona, tienen que saber que los clasificados han obtenido su pase tras proclamarse campeones de su confederación, o bien porque obtuvieron más puntos en el ranking que sus rivales. En el torneo habrá 12 representantes europeos, 6 equipos de Sudamérica, 4 de CONCACAF, Asia y África, un representante oceánico y el Inter de Miami, que acudirá como representante del país organizador. Los equipos clasificados se dividirán en 8 grupos de 4 equipos cada uno, y los 2 primeros de cada grupo se clasificarán para los octavos de final. Las eliminatorias se jugarán en un formato de eliminatoria directa, y los partidos no tendrán prórroga, de manera que si persiste el empate tras los primeros 90 minutos, el duelo se resolverá en la tanda de penaltis. Esto sin duda es una gran novedad. Los clubes disputarán un mínimo de 3 partidos si caen en la primera fase de grupos, y un máximo de 7 si llegan hasta la final. La FIFA ha asegurado suculentas cantidades de dinero en fijos y variables a todos los participantes, además de establecer una ventana de fichajes extra que ha desencadenado un agitado verano de transferencias entre los clubes participantes. Tras el sorteo celebrado el 5 de diciembre de 2024, ya conocemos los enfrentamientos de la primera fase del torneo y sus posibles cruces. Pero antes de continuar con mi predicción, quería hablaros de FIFA Collect, la plataforma oficial de coleccionables digitales de la FIFA, en la que los usuarios pueden abrir sobres, coleccionar cartas exclusivas, intercambiarlas y acceder a contenido único bajo la tecnología blockchain. Lo más interesante es que FIFA Collect es la única plataforma oficial que te da la opción de ganar o comprar derechos de compra para eventos como la Copa Mundial FIFA 26 o el Mundial de Clubes de la FIFA de 2025, lo que permite que los fans se aseguren experiencias exclusivas o la posibilidad de comprar entradas al precio oficial. Os voy a dejar un link en el comentario fijado y la descripción de este vídeo, pero para que veáis cómo funciona, yo ya me he registrado y tengo cargado dinero digital en mi cuenta para abrir coleccionables. Los coleccionables pueden esconder momentos icónicos de la FIFA, clubes o federaciones nacionales con licencia oficial, y están clasificados según su rareza: común, épico, icónico y raro, de manera que cuanto más raro sea, más difícil será de obtener y por lo tanto mayor será su valor. Bueno, pues aquí tenéis los coleccionables que he ido adquiriendo hasta el momento. Os podéis encontrar de todo, desde goles y momentos épicos, equipaciones, cromos, imágenes únicas, y la verdad es que he tenido bastante suerte, ya que hay un par de goles y un par de cromos que son calificados como raros, lo que significa que van a tener un mayor valor en el futuro. Una vez que ya tengas adquiridos algunos coleccionables, puedes combinarlos para completar desafíos o retos, de manera que si cumplen los requisitos, puedes desbloquear recompensas, acceder a otros coleccionables exclusivos o adquirir derecho de compra de entradas para el próximo mundial. Y es que si lo necesitas, puedes acudir al mercado para intercambiar o comprar coleccionables con otros aficionados, incluidos los derechos de compra para partidos de la próxima Copa del Mundo, pases VIP y muchos otros beneficios. La verdad es que este mundo de los coleccionables digitales es muy nuevo pero muy interesante, así que si eres un futbolero y te gusta esto de FIFA Collect, tienes un link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado con un cupón de $5 para comenzar a comprar tus paquetes. Lo primero que tienes que hacer es ir al link, lo segundo es registrarte en FIFA Collect en unos segundos y lo tercero comenzar a comprar sobres y coleccionables para tu colección. En los comentarios puedes dejarme qué momento de la FIFA te apetece coleccionar y ahora sí seguimos con la predicción de este Mundial de Clubes. Vamos a comenzar nuestro pronóstico analizando el grupo A.
el Inter de Miami y el Al-Ahly egipcio jugarán el partido inaugural del torneo, para dar inicio a un igualado grupo que completan el Porto y el Palmeiras. A pesar de su irregular temporada, los portugueses parten como favoritos para liderar este grupo, donde presumiblemente Palmeiras e Inter de Miami se disputarán la segunda plaza. Los brasileños no tuvieron una buena participación en la Copa Libertadores y tendrán la desventaja de enfrentarse a un equipo motivado por jugar en casa y darle el último gran torneo internacional a Lionel Messi. Creo que Porto será primero, el Inter de Miami se clasificará como segundo y que Palmeiras y Al-Ahly quedarán eliminados. En el grupo B nos encontramos con el gran atractivo de ver al flamante y reciente campeón de la Champions. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique aterriza en Estados Unidos tras conquistar brillantemente el triplete y llega con el desafío de medirse a un Atlético de Madrid que curiosamente logró vencerle en el Parque de los Príncipes en el partido de la fase de Liga. Botafogo y Seattle Sounders, que parece claramente decantado para que los dos clubes europeos pasen a la siguiente fase. Apuesto por que los franceses acabarán primeros, el Atlético será segundo y Botafogo se tendrá que conformar con el tercer puesto. El Bayern quedó encuadrado en el grupo de la muerte, donde tendrá que enfrentarse a Benfica, Auckland City y a Boca Juniors. Todos sabemos lo importante que son las competiciones internacionales para los equipos argentinos, y estamos seguros de que el conjunto Xeneize lo dará todo para luchar por la segunda plaza. Para ello tendrá una final desde la jornada 1 ante el Benfica, que se presenta como el principal candidato para luchar por ese segundo puesto que le metan las eliminatorias. A mi parecer el Bayern tiene muchas posibilidades de ser primero, y apuesto por que Boca se impondrá al Benfica en su lucha por el segundo lugar. El Chelsea es el gran favorito del grupo D. Los recientes campeones de la Conference League quieren demostrar que están para ganar torneos de más prestigio, y presumiblemente se impondrán al resto de sus rivales. Entre ellos estará Flamengo, por el que apuesto para que se quede con la segunda plaza que da acceso a los octavos de final. Eliminados quedarían el Esperance de Túnez y el Los Ángeles FC de Lloris y Giroud, que obtuvo su billete al Mundial tras la suspensión de León tras imponerse a América en la repesca previa. En el grupo E, el Inter de Milán deberá superar su traumático final de temporada, en el que perdió todos los títulos y acabó humillado en la final de la Champions. La marcha de Simone Inzaghi al Al-Hilal supondrá otro reto para el equipo nerazzurri, que llegará a la Copa del Mundo de Clubes con un nuevo técnico que tendrá que revertir el ánimo de los italianos. Enfrente tendrá el Urawa Red Diamonds japonés, el Monterrey de Sergio Ramos y Canales, y un ambicioso River Plate que está muy pendiente del futuro de su emergente estrella, Franco Mastantuono. A pesar de todo, apuesto porque este grupo lo liderará el Inter, River será segundo y Monterrey y Urawa quedarán eliminados. Fluminense fue el equipo sudamericano más beneficiado en el sorteo. Los campeones de la Copa Libertadores 2023 respiraron al ver que solo compartiría un grupo con el Borussia Dortmund como otro equipo realmente fuerte, ya que el Ulsan FC coreano y el Sounders sudafricano parecen lejos del nivel de los alemanes y brasileños. Nuestro pronóstico es que el equipo germano se hará con el primer puesto y Fluminense pasará a octavos de final como segundo. En el grupo G estarán dos equipos europeos en horas bajas. El Manchester City llega tras una temporada horrible y no contará con Kevin De Bruyne, que ultima su fichaje por el Napoli tras finalizar su contrato. Para suplir su ausencia, los de Guardiola se van a gastar más de 100 millones de euros para incorporar al centrocampista holandés Reinders, el delantero francés Cherki y el defensa argelino Ryan Aït-Nouri. Junto a los ingleses estará una Juventus que tampoco ha levantado cabeza durante este año y que llegará a Estados Unidos con ganas de revertir un año para olvidar. Los italianos impusieron a los Citizens por 2-0 en su enfrentamiento de Champions en la fase Liga. Aunque si tengo que apostar, creo que el primer puesto será para el Manchester City y que la Juve se tendrá que conformar con la segunda plaza.
Wydad de Casablanca sería tercero, y el Al Ain Emiratí acabaría como colista. Tampoco tuvo un buen final de temporada el Real Madrid, que llega al Mundial de Clubes con aires renovados y nuevos fichajes. Xabi Alonso sustituye a Ancelotti en el banquillo blanco para dar un impulso a un equipo acomodado y que se ha visto obligado a reforzar la defensa con la llegada de Hausen y Alexander Arnold. El equipo merengue tuvo suerte con el sorteo, por lo que Alonso tendrá tiempo de ir conociendo a sus jugadores mediante la competición va avanzando. Sus rivales serán el Salzburgo, el Pachuca al que ya derrotó en la final de la Copa Intercontinental y un Al Hilal de Arabia Saudí que amenaza con incorporaciones millonarias antes de que finalice la ventana de fichajes. Mi apuesta es que el Real Madrid será primero, el Al Hilal será segundo y Pachuca y Salzburgo quedarán fuera. Pues con estos pronósticos así quedarían los 8 grupos de la primera fase y este sería el cuadro de las eliminatorias. La primera ronda de los octavos de final enfrentaría al Porto con el Atlético de Madrid en Filadelfia. En esta serie sinceramente veo a los rojiblancos como favoritos y creo que los de Simeone accederían a cuartos de final. Su rival saldría de Charlotte, donde creo que el Bayern derrotará al Flamengo con claridad. Veo a los alemanes en cuartos. 2 días más tarde y en la misma ciudad se enfrentarán el Inter y el Fluminense, en un duelo que podría deparar una sorpresa brasileña, pero que apuesto que finalmente provocará la clasificación de los italianos, así que el Inter va para cuartos. En Orlando se medirán el Manchester City y el Al Hilal, en un derbi de petrodólares que se inclinará a favor del equipo de Guardiola. Creo que el City es claro favorito para pasar a cuartos. En el otro lado del cuadro, Messi se reencontrará con Luis Enrique y un PSG que defenderá su corona de vigente campeón de la Champions. Creo que aquí llegaría al final del camino del Inter de Miami, que caería en Atlanta ante los franceses con presumible claridad. El Hard Rock Stadium de Miami acogerá un partidazo entre Chelsea y Boca Juniors, que pondrá a prueba la resistencia de los equipos sudamericanos en la competición. Veo a los ingleses como claros favoritos, aunque no sería de extrañar unas sorpresas en Eize. Sin embargo, meto a los Blues en cuartos de final. El otro gran representante de Buenos Aires será River Plate, al que veo capaz de eliminar al Borussia Dortmund en el imponente estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Creo que los alemanes son mejor equipo, pero se me haría muy extraño que la primera edición del Mundial de Clubes no tenga ningún representante sudamericano en cuartos de final. Aunque solo sea por eso, apuesto por River en la segunda ronda. Su rival saldrá de la eliminatoria más igualada y bonita de los octavos de final. La Juventus se enfrentaría con el Real Madrid en Miami, en un duelo entre dos clásicos europeos que necesitan hacer un buen torneo para enmendar su mala temporada. Sinceramente, creo que el Real Madrid tiene mejores jugadores y que acabaría imponiéndose a los italianos, que todavía están muy perdidos tras el despido de Mota y el nombramiento de Tudor como nuevo entrenador. Los cuartos de final comenzarían con un emocionante duelo entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich. El campeón alemán partiría como ligero favorito ante un equipo rojiblanco que trataría de sorprender a los bávaros a través de su fortaleza defensiva y la efectividad de sus delanteros. Sin duda será una eliminatoria vida o muerte que podría decidirse desde los 11 metros. Mi apuesta es que el Bayern estará en semifinales. El otro semifinalista de este lado del cuadro saldrá del duelo entre el Inter de Milán y el Manchester City. Los subcampeones europeos tendrán en mente la final de la Champions 2023, y creo que con la ilusión de un nuevo torneo y los nuevos fichajes, el equipo de Guardiola superará a los italianos. Mi apuesta es que el City estará en semifinales. En el otro lado del cuadro, Paris Saint-Germain y Chelsea se medirían en un igualado encuentro que seguramente se decida por detalle. Aparentemente los parisinos serían favoritos, pero creo que en esta ocasión el Chelsea de Maresca puede dar la sorpresa. La calidad de Palmer y el trabajo de Caicedo y Enzo Fernández en el centro del campo pueden ser claves para que los ingleses sorprendan a un equipo de Luis Enrique que quizá llegue demasiado saturado tras una temporada tan completa. Aunque sea peor equipo, veo que el Chelsea puede pasar la eliminatoria.
El MetLife Stadium de Nueva York recibirá un morboso enfrentamiento entre River Plate y Real Madrid. Estaremos pendientes de en qué equipo juega Mastantuono, que podría jugar contra su futuro equipo antes de poner rumbo al Bernabéu. Sea como fuere, el equipo español deberá ser un claro candidato a ganar el encuentro. Creo que la aventura de River se acabaría en cuartos y que el Real Madrid se enfrentaría al Chelsea en la semifinal. Los 3 últimos partidos de la Copa Mundial de Clubes se disputarán en Nueva York y el 8 de julio se disputará la primera semifinal. Un duelo entre Bayern y Manchester City se presumiría como apasionante y pondría a prueba la mejoría del equipo Citizen con sus nuevos fichajes. Es muy difícil pronosticar un ganador, pero si tengo que apostar por un finalista, me inclino por la victoria de un Bayern de Múnich que tendrá ganas de reivindicarse en un gran torneo internacional. Aunque sea por tradición, doy el pase a la final a los alemanes. El duelo entre Chelsea y Real Madrid será otra piedra de toque para Xabi Alonso, que creo que sabrá darle el orden y la inspiración necesaria al juego madridista para que logre derrotar a los ingleses rumbo a la final. Y es que el equipo presidido por Florentino Pérez tiene marcado en rojo ganar este Mundial de Clubes, no solo para maquillar su mal 2025, sino para recaudar algunos jugosos millones extra y aumentar la dimensión internacional del club en Norteamérica. La gran final se disputaría el 13 o el 14 de julio, según el horario del continente, y en ella veo un legendario enfrentamiento entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. La rivalidad del clásico de Europa se trasladaría a los ojos de todo el mundo, y madridistas y bávaros pondrían en juego sus 21 Copas de Europa para jugarse el primer Gran Mundial de Clubes. Sin duda sería un espectacular encuentro, en el que se recordarían sin duda los goles de Joselu en las semifinales de la Champions de 2024. Y es que últimamente el Madrid tiene tomada la medida al conjunto alemán, por lo que si esta final se produjese, apostaría por que el rey de Europa se volvería a imponer al Bayern y se coronaría como campeón del mundo de clubes en Nueva York. Sería un final de temporada épico para un Real Madrid necesitado de nuevas ilusiones, y un comienzo inmejorable para el nuevo proyecto dirigido por Xabi Alonso. De ser así, el Real Madrid se confirmaría como el mejor club de la historia, volviendo a ganar el primer torneo de una gran competición global y coronando su 10º título mundial si tenemos en cuenta su palmarés en la Copa Intercontinental y el antiguo Mundialito de Clubes. ¿Y tú? ¿Quién crees que ganará el Mundial de Clubes? Haz tu pronóstico en la página que te pongo en el comentario fijado. Y dime en los comentarios quién te sale campeón. Dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado y suscríbete a Memorias del Fútbol.